Buen día, estudiantes, padres de familia. Mi nombre es Jairo Alberto Cuervo Grisales, docente de matemáticas del Colegio Femenino Lorencita Villegas de Santos. En el día de hoy, en Aprende en Casa, vamos a trabajar con estudiantes de ciclo 4, grado 9. El tema que tenemos para hoy en matemáticas es trabajar rectas de la forma y igual a mx más b. Vamos a interpretar la ecuación de la recta. Vamos a hacer un análisis de la pendiente, del corte con el eje Y. Haremos un análisis de la pendiente, un par de ejemplos y finalmente dejaré un enlace para que ustedes realicen unos ejercicios en casa. Entonces, si vamos a trabajar rectas, yo tengo que conocer primero esta ecuación y tener claridad sobre ella. Entonces, una recta es de la forma y igual a mx más b, donde m y b son números reales. Recordemos que puede ser un número positivo, puede ser un número negativo, puede ser 0. ¿Qué representa b? B representa el corte con el eje Y. Es decir, que en esta recta b es 1. ¿De acuerdo? ¿Eso qué me está diciendo? ¿O qué significa que corta el eje Y? Cuando la coordenada en X se hace 0. ¿Y qué representa la pendiente acá? La pendiente es 2, pero ese 2 es una variación. Es el resultado de hacer una variación o un cociente entre la variación en Y sobre la variación en X. Es decir, una variación que existe vertical y una variación que existe de forma horizontal. Entonces, si nosotros vamos a hacer el análisis de esa pendiente, vamos a mirarlo acá. Entonces, recordemos que para graficar una recta en la geometría euclidiana, por lo menos necesito 2 puntos. Entonces, ya tengo estos 2 puntos. Por estos 2 puntos puedo trazar una recta. Acá en la parte superior tengo la ecuación que me permite encontrar la pendiente de esa recta o esa variación, ¿sí? Pero antes de analizar esa variación, recordemos que y2 menos y1 significa que hay un cambio en y x2 menos x1 significa que hay un cambio en x. O sea, va a haber una variación vertical y si es vertical significa que o es positiva, me muevo hacia arriba, o es negativa, me muevo hacia abajo. Y si hablamos de una variación horizontal, estaría diciendo que o me muevo hacia la derecha, una variación positiva, o me muevo hacia la izquierda, una variación negativa. Entonces, si nosotros nos imaginamos que este punto de color morado es una ciudad A y este punto de color verde es una ciudad B y quiero llegar de A a B que no sea por la diagonal, solo lo puedo hacer de dos maneras, moviéndome de manera horizontal y luego vertical o de manera vertical y luego horizontal. Entonces, si yo quiero hacer esas variaciones, ¿qué puedo decir? Que me puedo desplazar 2 unidades hacia arriba, o sea, hay un cambio en y en 2, y 3 unidades hacia la derecha, un cambio en x. O puedo decir que me desplazo 3 unidades hacia la derecha, cambio en x, y 2 unidades hacia arriba, cambio en y. Entonces, ¿qué se define como la pendiente? El cociente entre esas variaciones. Entonces, si yo veo acá, la pendiente es ¿cuánto? 2/3. ¿Por qué la pendiente es 2/3? Variación en y sobre variación en x. Si yo tengo esta recta, ¿qué estaría diciendo? Que la pendiente es menos 4/3. ¿Qué estoy diciendo? Me desplazo 4 unidades hacia abajo y luego 3 unidades hacia la derecha. Que si tengo esta otra pendiente, ¿qué estaría diciendo? Que me desplazo 6 unidades hacia arriba y 4 unidades hacia la derecha. Entonces la pendiente sería 6/4, que simplificada sería 3/2.
Entonces, si yo vuelvo a este ejercicio, mi pendiente es 3/2, ¿cierto? Si la pendiente es 3/2, ¿por qué es 3/2? Algebraicamente. Estamos diciendo que me encuentro en el punto, el color morado, punto con coordenadas 2,1. O sea, ese es el punto con coordenadas x1, y1. Y este señor de color verde, este punto tiene coordenadas 4,4. Entonces, este sería el punto con coordenadas x2, y2. Entonces, si yo quiero hacer esta cuenta o hallar esta pendiente, es y2 menos y1, o sea, el cambio en y o la variación en y, sobre x2 menos x1, que es la variación en x, que es 2. Entonces, si cambio este señor acá, estaría diciendo que su pendiente es ¿de cuánto? De 1/2. Entonces, estoy en el punto con coordenadas 2,1 y tengo el otro punto con coordenadas 4,2. Entonces, 2 menos 1, cambio en y, sobre 4 menos 2, cambio en x. Entonces, esto me permite encontrar la pendiente de la recta dado 2 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros quisiéramos graficar una recta en el plano cartesiano, ¿cuántas opciones del comportamiento de la pendiente vamos a tener? Si la pendiente es un número real, como les había dicho, podemos decir que la pendiente puede ser o positiva, o puede ser negativa, o puede ser cero. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros observamos rectas con este comportamiento, vamos a decir que su pendiente es positivo. Si tenemos rectas con este comportamiento, vamos a decir que son rectas con pendientes negativas, ¿de acuerdo? O sea, esta variación es negativa y si tengo esta característica, son positivas. Bueno, pero también pueden estar pensando, también puedo tener rectas horizontales y puedo tener rectas verticales, ¿cierto? Entonces vamos a analizar eso. Entonces vamos a imaginarnos lo siguiente. Vamos a suponer que esto me representa una escalera, ¿de acuerdo? Y esa escalera se encuentra apoyada contra la pared. Entonces, si la escalera empieza a resbalar, ¿qué le pasa a la variación en X? ¿Qué le pasa a esta variación? Empieza a aumentar. Mientras que la variación en Y comienza ¿a qué? A disminuir. Entonces, cuando se presentan estas variaciones, mientras que X o la variación en X aumenta, Y disminuye, llega un momento en que esa escalera queda así, ¿cierto? Cuando esto se presenta, significa que la variación en Y es 0 y la variación en X es un número diferente de 0. Es decir, que la pendiente aquí sería 0 sobre un número que es distinto de 0, o sea, 0. Entonces, cuando tengo rectas que son horizontales, es porque su pendiente es 0. Mismo escenario, tengo aquí la escalera nuevamente. Entonces, ahora yo voy a empezar a inclinar esa escalera en la pared, mientras que esa escalera nosotros la vamos inclinando, ¿cierto? ¿Qué le está sucediendo a Y? Empieza ahora a aumentar, mientras que X comienza a disminuir. Entonces, ¿qué sucede cuando la escalera queda de esta forma en la pared? Estaríamos diciendo que la variación en Y es un número que no es 0 y la variación en X es 0. ¿Eso qué me está diciendo?
una división entre un número que no es 0 dividido entre 0. ¿Eso qué significa? Que ahí vamos a tener una indeterminación. Por lo tanto, cuando yo tenga rectas verticales, es porque su pendiente no va a estar definida. Si tengo rectas con este comportamiento, vamos a decir que la pendiente es negativa. Si las rectas son bajo este comportamiento, son positivas su pendiente, ¿cierto? Si son horizontales, es porque la pendiente nos va a dar 0. Y finalmente, recordando lo de ahorita, vamos a tener el escenario cuando la pendiente no va a estar definida porque vamos a tener una división por 0. Entonces, eso lo podemos visualizar acá, ya para hacer como una síntesis del análisis de la pendiente. Entonces, la recta de color rojo, entonces ya con solo identificar en la recta el signo de la pendiente, ya estaré diciendo que me van a dar rectas con estas características si m es mayor a 0. Me van a dar rectas horizontales cuando vean la ecuación que su pendiente es 0. Y me van a dar rectas de forma o de pendiente negativa cuando yo analice en la ecuación que el signo de m es negativo. Y cuando sean rectas de tipo ¿qué? Vertical, es cuando la pendiente no va a estar definida. Entonces, si yo voy a hacer gráficas de rectas, ¿qué tengo que analizar? La pendiente y el corte con el eje Y. Entonces, si nosotros vamos a analizar la pendiente y el corte con el eje Y, tenemos lo siguiente acá. Entonces, esas rectas que están sombreadas, ¿de acuerdo? Son las rectas que vamos a hacer como ejercicios. ¿Listo? Y aquí lo que tengo es la ecuación de la recta. Entonces, ¿el ejercicio qué es? Graficar la recta y igual a 2/3 de x más 1 y graficar la recta y igual a menos 4/3 de x menos 1. Si a mí me piden graficar esa recta, ¿yo qué tengo que identificar de esta? ¿Quién es M y quién es B? Ah, la pendiente es 2/3. ¿Quién es B? 1. Entonces, si voy a arrancar con este ejercicio, ¿qué estoy diciendo? Que el corte en Y tiene que ser 1. ¿Sí? El corte en Y tiene que ser 1. Y vamos, a partir de este punto, a construir la pendiente para hallar otro punto. Entonces, ¿qué puedo decir? Que si la pendiente es 2/3, eso me está diciendo que me voy a desplazar 2 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia la derecha. Y ahí ya tengo el otro punto. Y por 2 puntos construyo esta recta. ¿Listo? Esa es la forma de graficar una recta. Ahora, ¿qué tengo que graficar? La recta menos 4/3 de x menos 1. Entonces, ¿eso qué significa? Que está acortando al eje Y en menos 1. Listo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Me voy a desplazar ¿cuántas unidades hacia abajo? 4. La variación en X. En Y, perdón. 1, 2, 3, 4 unidades hacia abajo. Y ahora, 3 unidades hacia la izquierda. Y ahí ya tengo otro punto de la recta. Y por esos 2 puntos, trazo la recta. ¿Sí? Entonces, si yo veo aquí, esa es la ecuación, vean. Entonces, ¿qué significa graficar, por ejemplo, 4/3 de x en 0 y b 0? Entonces, la recta y igual a 4/3 de x. Pues significa que corta ¿a quién? A y y a x en 0, 0.
me voy a desplazar, ¿cierto? 4 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia la derecha. Y ahí tengo la recta 4/3 de X. Entonces, entendiendo esto, ¿cierto? Podemos identificar rápidamente a M y a B para poder hacer la gráfica sin necesidad de acudir a una tabla de valores. ¿Sí? Si yo tengo que graficar una recta horizontal, entonces, ¿cómo son las ecuaciones? Entonces, aquí está mi recta horizontal. ¿Quién es el corte en Y? El corte en Y es 1, 2, 3. O sea que esta que está aquí me representa la recta Y igual a 3. ¿Por qué? Porque esta expresión o su pendiente es 0. Y ¿cómo son las rectas verticales? Entonces, cuando tengo rectas verticales, la ecuación me va a cambiar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta recta vertical acá, que sea el mismo eje, ¿cierto? Estamos viendo que aquí la pendiente no está definida. Entonces, si la pendiente no está definida, ¿cómo es la ecuación de esta recta? X igual a 0. Otra, que si yo tengo esta recta vertical, pues la ecuación de esta recta, ¿quién es? X igual a 3. Que si tengo esta recta vertical, la ecuación será X igual a ¿quién? A menos 4. ¿De acuerdo? Si tengo esta recta, ¿cuál sería su ecuación? Su ecuación sería 4/3 de X más ¿cuánto? Más 1. Véanlo acá. Que si tengo esta otra recta, acá, esta que tengo acá, ¿qué significa eso? Significa que estamos teniendo la recta 2/5 de X más 1. ¿De acuerdo? Que si tenemos esta otra, ¿qué significa esa recta? ¿Cuál sería su ecuación? Su ecuación sería menos 3/4 de X, ¿cierto? Menos 4. Menos 3/4 de X menos 4. Y esa es la forma de graficar rectas analizando su pendiente y analizando el corte. Ahora, ¿qué pasa si me piden la ecuación de una recta? Entonces, ahora vamos a encontrar la ecuación de una recta. Entonces, ¿cómo la voy a encontrar? Entonces, un primer ejercicio es que me den 2 puntos. Entonces, me den los 2 puntos y yo debo encontrar cuál es la ecuación. Si yo tengo la ecuación, pues yo ya sé cómo la puedo graficar y cómo puedo analizar eso, ¿cierto? Pero si ya solamente tengo los 2 puntos, ¿qué debo hacer para encontrar la ecuación? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es etiquetar estos 2 puntos. Entonces, yo sé que este primer punto corresponde a una coordenada x1, y1, y este señor tiene una coordenada x2, y2. Lo primero que nosotros vamos a hacer es recordar la ecuación de la pendiente. Entonces, si ya etiqueté mis puntos, entonces, ¿cómo encuentro la pendiente de esa recta? Pues y2 menos y1, teniendo en cuenta que este es el menos de la fórmula, sobre x2 menos x1, o sea, 4 menos 2. Entonces, si nosotros hacemos esa cuenta, recordemos que aquí tendríamos 12 dividido entre 2, o sea que esa pendiente es 6. Como medio positiva, ¿cierto? Estaríamos diciendo que va a tener este comportamiento, ya sin necesidad de haber hecho la gráfica. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Pues tenemos que recordar que una recta es de la forma y igual a mx más b. ¿Eso qué significa?
que cualquiera de estos dos puntos tiene que cumplir con esta igualdad. ¿Eso qué significa? Que y me debe dar menos 3 cuando ¿qué? Cuando tome la pendiente, que es ¿cuánto? 6, la multiplique por x, que en este caso es 2, y le sume b. Entonces, en este momento se me convierte hallar a b, ¿cierto? ¿En qué? En una ecuación lineal. Entonces, si yo hago aquí mi cuenta, me queda que menos 3 es igual a 12 más b. Despejamos, podemos decir que b es menos 3 menos 12, por lo tanto, b es menos 15. Como ya sabemos cuánto es m y cuánto es b, podemos decir que la ecuación de esa recta que pasa por los puntos 2 menos 3 y 4, 9, es 6x menos 15. Esa es la forma de encontrar la ecuación. Ahora, ¿qué otro escenario se puede presentar? Encuentre la ecuación de la recta cuya pendiente es menos 4 y pasa por el punto menos 2,5. Entonces, si yo quiero encontrar la ecuación, pues ya tengo la pendiente, ¿cierto? Entonces, de una vez arranco de dónde. Recordando que la recta es de la forma y igual a mx más b. ¿Qué me hace falta encontrar si ya tengo la pendiente? ¿Quién es b? Entonces, tomo el punto, les puedo decir que 5 debe ser igual a ¿quién? Cuando multiplique la pendiente por menos 4, por menos 2 y le sume b. Si yo hago estas cuentas, ¿qué tenemos? Que 5 es igual a ¿quién? A 8 más b. Ley de signos, ¿cierto? Positivo. Y ahora este señor, despejamos, podemos decir que b es 5 menos 8, por lo tanto, b es menos 3. Y si la pendiente es menos 4, ¿cierto? Y b es menos 3, ¿cuál es la ecuación? Pues la ecuación va a ser menos 4x menos 3. Y como la pendiente es negativa, vamos a tener una recta con estas características. Esa es la forma de encontrar algebraicamente la ecuación. El primer escenario, ¿cuál fue? Dada la ecuación, ¿cómo la puedo graficar? Entonces, quedan aquí este enlace, ¿sí? Que es el mismo simulador PET. Al final tenemos unos niveles de ejercicios. La idea es que ustedes los puedan trabajar, ¿cierto? El simulador le va diciendo si fue correcto o incorrecto el ejercicio que usted realizó. Bien, eso era lo que queríamos trabajar el día de hoy. Muchísimas gracias.